Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos otro día más a nuestro devocional, Lo que Jesús exige del mundo, del pastor John Piper con la exigencia número 32. Comencemos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues esta es la ley y los profetas. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 2, 36 al 40. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. El punto central del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39, no es que el destinatario del amor sea enemigo o amigo, sino que el que ame desee el bien del prójimo como lo desea para sí. Se advierte su importancia por las dos estupendas cosas que se encuentran a cada lado. A un lado está el más grande mandamiento en la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Al otro lado está la afirmación de que todo lo que está escrito en la ley y los profetas depende de estos dos mandamientos. Estamos en presencia de superlativos incomparables. Los dos más grandes mandamientos en toda la palabra de Dios, y toda esa palabra depende de ellos. Deberíamos quitarnos el sombrero como reverencia aquí. En las Escrituras hay pocos textos más grandiosos que este. Un mandamiento sobrecogedor y sorprendente. El segundo mandamiento me parece un mandamiento sobrecogedor. Parece exigir que me arranque la piel del cuerpo y envuelva a otra persona con ella para poder sentir que yo soy esa otra persona. Y todos mis anhelos por mi propia seguridad, salud, éxito y felicidad, lo siento ahora por esa otra persona como si fuera por mí. Es un mandamiento totalmente sorprendente. Si eso es lo que significa, entonces algo increíblemente poderoso y estremecedor, reconstructivo, conmovedor y alterador tendrá que pasar en nuestra alma. Algo sobrenatural, algo muy superior a lo que un ser humano como yo, caído, que se resguarda, se da realce, se exalta, se estima y se engrandece a sí mismo, es capaz de hacer por sí solo. Subrayando la grandeza de este mandamiento está el hecho de que lo supera solo el de amar a Dios con todo nuestro ser. He dedicado un capítulo al mismo en la exigencia número 9, pero subrayando también la importancia del segundo mandamiento está la amplia declaración de que toda la ley y los profetas dependen de él cuando se vincula al primero. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:40. Esta frase, la ley y los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento, como vemos en Lucas 24:27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esta declaración es asombrosa. Aquí tenemos la autoridad del Hijo de Dios, diciéndonos algo totalmente crucial sobre el origen y el diseño de todo el plan y la palabra de Dios. Primero, considere el hecho de que Jesús dijo esto. Él no tenía que decirlo. El abogado que lo llevó a esta conversación no preguntó sobre esto. Mateo 22:36. Jesús fue más allá de lo que le preguntó. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y dijo más. Al parecer, quiere defender la importancia y la centralidad de estos mandamientos lo más posible. Él dijo que el mandamiento de amar a Dios es el más grande y primer mandamiento. Dijo que el de amar al prójimo como a uno mismo es semejante. Mateo 22:39. Eso es suficiente como para subir la apuesta hasta el máximo posible.
tenemos el más grande mandamiento de toda la revelación de Dios a la humanidad: amar a Dios. Y tenemos el segundo grande mandamiento, que es como el más grande: amar al prójimo como a uno mismo. Pero Jesús no se detiene ahí. Él quiere que nos quedemos atónitos ante la importancia de estos dos mandatos. Quiere que nos detengamos y nos maravillemos. Por eso añade: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. También son los dos mandamientos de donde parte todo lo demás en las Escrituras. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? El responder a esta pregunta abre una ventana al cielo. Esto lo veremos si empezamos comparando lo que Jesús dice aquí en Mateo 22:40 con lo que dice en Mateo 7:12. Este versículo es más conocido como la regla de oro. Una manera de ver esto es como un buen comentario acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese contexto, Jesús ha dicho que Dios nos dará cosas buenas si pedimos, buscamos y llamamos, porque Él es un Padre bondadoso. Luego, en Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Fíjese que Jesús se refiere a la ley y los profetas de la misma manera que en Mateo 22:40. Él dice que si usted hace a los hombres lo que quiere que ellos hagan con usted, entonces esto es la ley y los profetas. En Mateo 22:40, Él dijo: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fíjese que el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser, no se menciona en Mateo 7:12. Al contrario, Jesús simplemente dice que tratar a otros de la manera en que nos gustaría que nos tratasen a nosotros es la ley de los profetas. ¿Jesús resume el Antiguo Testamento sin Dios? Debemos tener cuidado aquí. Algunas personas a lo largo de los siglos han tratado de tomar oraciones como la regla de oro y decir que Jesús era principalmente un gran maestro de la ética humana y que lo que Él enseñaba no depende de Dios ni de ninguna relación con Dios. Estas personas dicen: ven, ¿Él puede resumir el Antiguo Testamento completo? La ley y los profetas, en relaciones humanas, prácticas que ni siquiera mencionan a Dios. Yo digo que tenemos que tener cuidado aquí, porque pensar de esa manera no solo ignora las palabras maravillosas que Jesús dijo de Dios en otras partes y las palabras asombrosas que dijo de sí mismo acerca de venir de Dios para dar su vida en rescate por todos, Marcos 10:45, sino que también ignora el contexto inmediato. El versículo 12 comienza con: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que demuestra esto es que la regla de oro depende de lo anterior, en nuestra relación con Dios, como nuestro Padre que nos ama y escucha nuestras oraciones, y nos da cosas buenas si se lo pedimos. Mateo 7, del 7 al 11. El versículo inmediato anterior, Mateo 7:11, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, observe la regla de oro. Esta relación lógica significa que Dios está manteniendo la regla de oro por su provisión paternal, su amor por nosotros y nuestro amor confiado y de oración a Él. Es la fuente de poder para vivir la regla de oro. Luego, no se puede convertir a Jesús en un mero maestro de ética. Él está aquí y siempre saturado de Dios. Amar a Dios se hace visible amando a los demás. Aún así, Jesús sí dice que tratar a los demás como uno quiere ser tratado es la ley y los profetas. Él no dice aquí que dos mandamientos son la ley y los profetas, son solo uno. Esto parece muy diferente de Mateo 22:40, donde la ley y los profetas dependen de ambos mandamientos. ¿Por qué lo dice de esta manera?
creo que lo que quiere decir es que cuando uno ve a las personas amar de esa forma, guardar la regla de oro. Lo que uno ve es la expresión visible del objetivo de la ley y los profetas. Esta conducta entre las personas manifiesta abierta, pública y prácticamente de lo que trata el Antiguo Testamento. Sin embargo, amar a Dios es invisible, es una pasión interna del alma, pero se expresa cuando se ama a los demás. Entonces, amar a los demás es la manifestación externa, la expresión visible, la demostración práctica y por ende, el cumplimiento de amar a Dios y de lo que trata el Antiguo Testamento. Luego, hay un sentido en que el segundo mandamiento, amar al prójimo, es la meta visible de toda la palabra de Dios. No es como si el amar a Dios no estuviera presente en este mandato, o que amar a Dios sea menos importante. Más bien, amar a Dios se hace visible, manifiesto y lleno en nuestro perceptible, práctico y sacrificado amor por los demás. Creo que es por eso que el segundo mandamiento está solo aquí como expresión de lo que son la ley y los profetas. Pues esto es la ley y los profetas. Amar al prójimo no es la ley y los profetas independientemente de amar a Dios. Más bien, amar al prójimo se basa en nuestro amor por Dios y cómo el exceso de ello es a lo que apuntaban la ley y los profetas. ¿Cómo dependen la ley y los profetas del amor? Regresemos ahora a Mateo 22, 37, 40. Aquí Jesús sí menciona tanto el amor a Dios como el amor al prójimo, y explícitamente dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Sugiero que está diciendo algo diferente de Mateo 7:1, aunque no contradictorio. Aquí, Él no dice que estos dos mandamientos son la ley y los profetas. Él dice que la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí nos estamos enfrentando a la ventana que da al cielo, la cual mencioné anteriormente. Jesús dice que la ley y los profetas literalmente cuelgan como una piedra al cuello, Mateo 18:6, o un hombre a una cruz, Lucas 23:39. ¿De qué cuelgan? Cuelgan del amor. Esto es el reverso de lo que dice Mateo 7:12. Allí Jesús dijo que la ley y los profetas llevan al amor y hayan expresión en él. Pero aquí en Mateo 22:40, Jesús lo dice al revés. El amor lleva la ley y los profetas y haya expresión en los mismos. La ley y los profetas cuelgan, dependen de algo anterior a ellos. Concretamente, la pasión de Dios de que este mundo, esta historia de la humanidad, sea un mundo de amor a Dios y de amor radical y orientado a los demás. Permítame ilustrar esto para que pueda ver con más claridad. Imagínese la historia de la redención inspirada por Dios desde la creación hasta la consumación como un pergamino. Esta es la ley y los profetas. El relato de los actos y propósitos de Dios en la historia está contado en este pergamino junto a los mandamientos y las promesas de él. Mateo 7:12 nos dice que cuando el pueblo de Dios ama al prójimo como se ama a sí mismo, el propósito de este pergamino queda cumplido. Su objetivo se expresa visiblemente y se manifiesta prácticamente. ¿Para qué? Para que las personas vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Entonces, el pergamino conduce al amor, el amor fluye del pergamino, la ventana al cielo. Pero entonces Jesús nos ofrece una perspectiva incomparable. Él abre una ventana al cielo, por así decirlo. Nos saca de la historia y del mundo por un instante y nos muestra el pergamino de lejos. Ahora podemos verlo completo. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento, la historia de la redención, los propósitos y actos de Dios en la historia. Y lo que vemos es que el pergamino cuelga de dos cadenas doradas, una sujeta a cada extremo de los asideros del pergamino.
Entonces Jesús nos alza la vista al cielo y vemos cómo las cadenas suben y desaparecen en el mismo. Luego nos lleva al cielo y nos muestra los extremos superiores de las cadenas. Están sujetas al trono de Dios. Una de ellas está sujeta al brazo derecho del trono, donde están inscritas las palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y la otra está sujeta al brazo izquierdo del trono, donde están inscritas las palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se vira hacia nosotros y dice: todo el pergamino, toda la ley y los profetas, toda la historia de la redención, todos los planes y actos de mi Padre cuelgan de estos dos grandes propósitos de Dios: de que Él sea amado por su creación y que ellos amen a los demás como se aman a sí mismos. Creo que no exageraría en decir que toda la creación y toda la obra de redención, incluso la obra de Cristo como nuestro sufrido, muerto y resucitado Redentor, así como toda la historia, cuelgan de estos dos grandes propósitos: que los seres humanos amen a Dios con todo su corazón y que del exceso de ese amor nos amemos unos a los otros. Lo que significa que el amor es el origen, Mateo 22:40, y la meta, Mateo 7:12, de la ley y los profetas. Es el principio y fin de por qué Dios inspiró la Biblia. Es fuente y manantial en un extremo y el océano sin fin en el otro extremo del río de la historia redentora, recordada y prometida en la palabra de Dios. Con seguridad, el propósito de Dios es que tomemos este mandamiento con tremenda seriedad. Sería inteligente, dentro de este contexto majestuoso, no suponer que ya hemos visto todo lo que el amor puede construir o que ya ocupa el debido lugar central en nuestra vida. Jesús está diciendo: todas las escrituras, todos sus planes para la historia cuelgan de estos dos grandes propósitos: que Él sea amado con todo nuestro corazón y que nos amemos unos a los otros como a nosotros mismos. Pues bueno, concluimos con la exigencia número 32. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues esta es la ley y los profetas. Y como pues escuchamos, hoy hemos aprendido, ¿verdad?, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pues esto sería todo el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Recuerden, somos Casa de Dios Nueva Vida. Los esperamos nos visiten pronto. Nos encantaría, nos gustaría que fueran parte de nuestra familia Casa de Dios Nueva Vida. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.